El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos hablando del año 54 de nuestra era. Claudio, el que fue elegido emperador cuando lo sacaron por allá de donde estaba escondido, muerto de miedo, y lo sacaron a la fuerza y lo hicieron emperador. Es de esos casos extrañísimos en la historia en que alguien no tiene que buscar una dignidad tan alta, sino que lo buscan para elegirlo. Claudio, y especialmente Mesalina, su mujer, que era un pozo donde se metían todas las maldades que caben en el corazón humano, hizo un imperio lleno de maldades, de persecuciones, de odios, de asesinatos. Claudio fue un emperador espantable. Pues Claudio murió, sí señor, envenenado. Él tenía probadores. Los probadores eran los que comían los alimentos antes del emperador, porque siempre los emperadores temían el envenenamiento, temían los puñales asesinos y le tenían miedo al envenenamiento. El probador probaba el alimento y si no se moría el probador, el emperador podía comer tranquilamente. Pues parece que algo tuvo que ver el probador de los alimentos de Claudio, algo tuvo que ver su esposa, y dicen que también ayudó por los laitos el jovencito que aspiraba a ser emperador, Nerón, que era también de la familia de los Claudios. Nerón tenía solamente 17 años, era un joven muy apuesto, amante de las carreras, amante de la vida militar, sobre todo en las fanfarronadas de la vida militar, en los desfiles, en los carros tirados por muchos caballos espectaculares, pero todo parecía indicar que era un muchacho inteligente, bueno, le gustaba la música, le gustaba la poesía, recitaba poesías que a la gente le parecían las últimas poesías que pudieran recitarse, pues claro, porque eran las poesías del nuevo emperador, porque en el momento en que muere Claudio, envenenado con unas setas, con unos hongos, es lo que dice la historia, con las dificultades que hay para interpretarla a tanta distancia y las dificultades que dan las noticias no siempre verosímiles ni siempre ciertas de los que hablan de historia. Bueno, pero lo cierto pues es que Nerón en el momento de la muerte de Claudio se hizo reconocer inmediatamente por los soldados, por las famosas legiones romanas, y lo hicieron emperador, lleno de títulos que él sabía desdeñar con cierta prudencia. Él decía que cuando los mereciera recibiría todos esos títulos. Empezó siendo un emperador amistoso, condescendiente, justo, introdujo reformas que le gustaron a los romanos, que le gustaron a los pueblos que estaban dominados por Roma. Todo parecía que iba bien. Pero de pronto empezaron a aflorar en el corazón de Nerón los peores defectos, los peores vicios, los vicios más escalofriantes que uno pueda recordar. Y este hombre se enloqueció por el poder y se enloqueció por sus vicios, vicios inclusive con su madre Agripina, con quien iba en literas cerradas y cuando llegaban al otro sitio parecían descubrir qué era lo que había pasado en el camino por la manera como habían quedado las ropas. Agripina, su madre, otro monstruo de maldad. Nerón se dejó alcanzar por todos los vicios. Cuando cuentan la lujuria de Nerón, pues uno se queda sencillamente pasmado de que pueda llegar a tanto. Lujuria porque hacía las veces de mujer y hacía las veces de hombre, y las hacía con un furor,
y en unas condiciones tales que uno se queda aterrado de la existencia de ese monstruo. La crueldad infinita, el gusto de lujo y el gusto de las construcciones gigantescas. Nerón empezó a vivir, construyó un palacio de unas dimensiones tales que asombran al historiador y asombran al lector tantos siglos después. Hay entre las ruinas de Roma lo que parece ser, las ruinas de Roma, algo que parece ser la morada de Nerón. No completa, desde luego, pero es para pasmo de los visitantes. Nerón, el gran constructor y el gran poeta y el músico. No hubo un músico como él en la historia. Y entonces resolvió un día hacer una cosa digna de su genio, digna de su poder musical, y se fue a la colina desde donde estaba su gran casa y ordenó incendiar a Roma. Y incendiaron a Roma, y a la luz del incendio, a la luz de las llamas que devoraban las viviendas y que mataban a la gente, Nerón cantaba, y Nerón entonaba sus himnos, y Nerón era el músico inmortal que veía aquella tragedia de Roma vuelta a pedazos, convertida en llamas, vuelta a cenizas. Y entonces, como no quería aceptar, y no podía aceptar, desde luego, la responsabilidad de semejante crimen, imputó a los cristianos e hizo correr la voz de que eran los cristianos que habían incendiado Roma. Y vino esa persecución feroz, horrorosa, terrible contra los cristianos, persiguiéndolos porque habían sido los autores de semejante crimen. Nerón, un verdadero monstruo, haría palidecer las crueldades, los abusos, los excesos de Claudio. Y aquí viene un capítulo con el que ligamos el capítulo de ahora. Se le acabó el dinero a Nerón. Tantos gastos fastuosos, gigantescos, tantas obras, tantas megaobras que construyó Nerón y tanto despilfarro en los juegos, en los circos, en todos sus vicios, agotaron las arcas de una Roma que estaba llena de oro. ¿Qué empezó? Las exacciones. Nerón le pasó la cuenta al pueblo romano, como ahora nos pasan la cuenta a todos. Han pasado tantos siglos, esto es año 54 de nuestra era, en que empieza este hombre su loca carrera por el mundo. Entonces han pasado 20 siglos y la humanidad sigue siendo la misma, y los tiranos que dilapidan los recursos del pueblo, después le cobran al pueblo el resultado de sus dilapidaciones. En un día como hoy, en el año 54, moriría envenenado el emperador Claudio para darle paso a un jovencito de 17 años que cubriría la historia con sus tragedias y sus horrores y sus excesos y sus vicios, llamado Nerón. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 9 minutos. En tu próxima obra, metalízate con Metal Deck. Cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco, con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.